De Profes a Masters, un espacio hecho por y para maestros. Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Adán Patiño y les doy la más cordial bienvenida a De Profes a Masters. En el episodio del día de hoy tengo una invitada muy especial, la cual me da muchísimo gusto tenerla aquí. Ella es Gaby Carral, quien es directora de Enlace Occidente. Gaby, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, Adán. Un gusto estar aquí con todos los profesores, con todos ustedes, y un placer que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Gaby. Pues el día de hoy, con un tema muy interesante, en el cual es el primer paso que todos los profes tendríamos que tomar en cuenta para llegar a ese plus del que hablábamos en episodios anteriores acerca de cómo convertirnos a másters. Y algo que a mí me llama muchísimo la atención que tiene Enlace, Gaby, y que a mí me enseñó fue a ver la dignidad de la persona y a ver lo importante que es como persona el hecho de que trabajamos con individuos, pero en ocasiones nos olvidamos de eso, Gaby. Me gustaría que nos platicaras de qué manera el maestro, el profe, tiene que voltear a ver a sus alumnos, pero también a verse a sí mismo como una persona. Sí, fíjate que esto que comentas es justamente digamos que el centro de Enlace es la persona, ¿no? O sea, Enlace reconoce ese valor, pues, enorme que tiene el ser humano, ¿no? Y todas las posibilidades que tiene de crecimiento, de desarrollo, ¿no? En Enlace, pues, vemos a cada persona como un ser único, irrepetible, con un corazón, ¿no? Con un corazón lleno de sabiduría, de posibilidades, ¿no? Y entonces esto es precioso porque no vemos así al niño que el maestro educa, sino al maestro que viene aquí en Enlace, ¿no? O sea, sabemos que igual, empezando por mí, por todas las personas que trabajamos aquí, sabemos que somos personas con posibilidades infinitas y también con errores grandísimos, pero con un deseo enorme de servir, de mejorar y de poder, pues, poner un granito de arena para nuestra sociedad y nuestro país tan querido, ¿no? Entonces, definitivamente, tú bien lo dijiste hace ratito, es el primer paso que el maestro necesita, pues, reconocerse a sí mismo en su persona completa, quién es, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus necesidades, cuál es su proyecto de vida, qué vocación tiene, para qué existe, ¿no? en este mundo, y cómo va a lograr esa felicidad y esa trascendencia si encuentra ese significado de su vida y lleva a cabo, pues, lo que necesite hacer para poder cumplir con su misión, ¿no? Entonces, Enlace está convencido de que todas las personas tenemos esa misión y tenemos esa riqueza interior, y justamente de cómo nosotros nos percibamos es como vamos a poder también aprender a tratar a los demás y crecer junto con ellos. Me llama muchísimo la atención, Gaby, que menciones el hecho de que primero los profesores nos tendríamos que plantear todas estas situaciones que nos dices, ¿no? El proyecto de vida. ¿Cuántas veces nosotros como personas no pensamos en un proyecto de vida y vamos viviendo al día lo que nos vaya presentando la situación, las circunstancias, la suerte, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención el que tú hables que primero un profesor debe de voltearse a ver a sí mismo y cumplir con estos propósitos como persona, Gaby. Siento que en la sociedad en la que estamos, que vamos tan a prisa, nos olvidamos un poco de estos temas y nos enfocamos a todo lo que es académico, sobre todo los profes, ¿no? Nos preocupamos mucho en tomo este curso para acrecentar mis conocimientos, o tomo este otro diplomado en crecer profesionalmente, pero ¿qué hay de la persona, Gaby? Pues fíjate que yo te diría que algo que es indispensable para poder tener ese cimiento firme, para luego crecer en, claro, muchísimas necesidades que cada uno tendrá, requisitos que la misma sociedad nos va pidiendo, pues innovación, tecnología, dinamismo, adaptación, flexibilidad, pero si no reconocemos primero, pues,
quiénes somos, a dónde vamos y con qué recursos contamos para lograr esas metas. Pienso que lo que tú decías hace ratito es muy importante. La prisa y el momento pues nos pueden ir desorientando de nuestro rumbo, ¿no? Y entonces pensar que vamos caminando hacia el norte y, como decía Pedro Juan Viladrich, ir hacia el norte caminando pero en un iceberg que va hacia el sur, ¿no? Y entonces pues no nos acercamos a nuestra meta, pues porque a lo mejor vamos distrayéndonos con situaciones que es lógico que sucedan y que nos pasan. Pues tenemos el ejemplo más cercano, el tema del COVID, que nos sacó de lo que estábamos y nos metió en otra cosa, pero definitivamente una persona que sabe quién es, a dónde va y cómo quiere llegar ahí, pues podrá haber circunstancias y situaciones complejas, pero eso no le hará cambiar el rumbo y desistir de sus metas principales, ¿no? Y entonces este proyecto de vida, efectivamente, encontrar la misión y revalorar esta misión tan valiosa que tiene cada persona, pues necesita tiempo, sosiego, ¿no? O sea, tranquilidad y pues profundizar en uno mismo. Y también trasladar esto que estoy aprendiendo conmigo a la visión que yo tengo que tener al educar a un niño. O sea, en el ejercicio de mi profesión, sea con un niño, con un adolescente, con un adulto, ¿cómo lo contemplo yo? Como un ser de posibilidades, como un ser al que yo voy a ayudar, a brindarle, pues a lo mejor elementos que pueden ser muy pocos o pueden ser muchos, pero que contribuyan pues a hacer brillar todo su potencial interno que ella tiene, ¿sí? En su propia naturaleza, que es una belleza. Y por eso también en Enlace usamos mucho el tema del aprendizaje cooperativo, ¿no? Como tú recuerdas, el congreso del año pasado que tuvimos justo por estas fechas, que tuvimos la fortuna, entre otros invitados internacionales y muy importantes, de contar con la presencia del Dr. Ferreiro, creador del método ELI, que es un método basado en el aprendizaje cooperativo. Y justamente esta manera de enseñar nosotros en Enlace es muy importante porque fortalecemos que el alumno, sea de la edad que sea, aprende por diferentes conductos y el maestro es importante que reconozca su manera de aprender y la manera de aprender de sus alumnos para poder atender en concreto esas necesidades muy puntuales del niño, ¿sí? O del alumno. Sí, Gaby, ¿no te ha pasado que has conocido a diferentes profesores que en el caminito que llevan acerca de su historia o de sus experiencias van dejando esa vocación, van despersonalizando lo que a lo mejor ellos se sentían, se van castigando por lo que no han hecho, se castigan por el tema del sistema educativo que tenemos y que a lo mejor no vamos a cambiar, pero sí desde nuestra trinchera? ¿Qué podríamos hacer, Gaby? ¿Se puede regresar a que esa persona vuelva a sentir valiosa su labor, su persona? Híjole, yo te diría que esa es una tarea apasionante que hacemos aquí en Enlace, ¿no? Y es algo que siempre les comento a mis colegas maestros, que siempre hay una segunda y tercera oportunidad y que todos nos equivocamos y que todos pasamos por momentos de dificultad y pues quien diga que no es su primer tropiezo, no reconocer una realidad. Y aquí contamos con las equivocaciones de la persona, pero eso también aporta muchísimo al proceso educativo, ¿sí? Porque hace crecer y hace brillar pues otros talentos en nuestros alumnos, ¿no? Si yo soy todóloga, pues no tengo la oportunidad de pedir ayuda, de descubrir en mis alumnos muchísimas oportunidades de crecimiento, ¿no? Entonces, en Enlace vemos al maestro como ese ser de posibilidades, pero también como un ser que facilita, que modela, ¿no? No es una persona que está superior a otra en la educación, sino pues a la par en el tema de la dignidad del ser humano, y esto es algo que es muy rico a la hora del trabajo docente, ¿sí? Yo te diría que sí he visto maestros cansados, maestros pues a lo mejor
con dificultades, con problemas en su trabajo, en su comunidad, pues con su autoridad o con sus compañeros de trabajo. He visto en la trayectoria de mi trabajo en Enlace, he visto mucho esto, pero yo rescataría mucho más, Adán, los maestros que a pesar de esas situaciones han sabido desenvolverse, salir adelante. Hablábamos de la resiliencia, de decir yo puedo y yo tengo los elementos y puedo también pues prepararme, pedir ayuda y volver a decir esto es lo que yo quiero, para esto nací, y pues tomar un segundo aire, un segundo impulso para cumplir con esa misión de vida. Y me gustó muchísimo la parte en la que nos dices, no es determinante las situaciones que nos pasan, y si tenemos las herramientas necesarias para afrontar y ser flexibles y adaptarnos a las nuevas realidades, yo creo que eso parte muchísimo, el hacer una práctica exitosa, el reconocernos también como imperfectos, ¿no? El no querer, porque a lo mejor los maestros somos muy de que queremos que todo esté bien, ¿no? Pero entonces también el sentirnos vulnerables y el saber que podemos equivocarnos nos hace más humanos. Claro, y aparte contamos con otros, o sea, la visión de la persona en Enlace es muy importante, porque Enlace ve al ser humano en sociedad, o sea, en coexistencia, decimos nosotros, ¿no? Como la parte de la antropología, en donde Enlace fundamenta su visión del hombre, es un ser que no existe solo, y no existe solo para él, sino que es un ser que existe en la coexistencia, pues con otros seres humanos, con la naturaleza, con el universo, el cosmos. O sea, el ser humano está hecho para compartir y complementarse. Entonces, yo te doy lo que tú necesitas de mí y tú me das esto que yo también necesito de ti. Y esto es algo que es precioso en la educación, porque se logra esa intertrascendencia y ese intercambio que fortalece ambas partes, ¿no? Sí. Tanto en los padres de familia, como en los alumnos, como en el profesor. Y saber que no siempre estamos en óptimas condiciones, ninguna de las personas que somos actores de la educación, en este triángulo. A veces el padre puede dar más. En este momento, en la pandemia, el padre de familia está dando muchísimo más de lo que probablemente estaba dando hace un año, hace 2 años, y le está enseñando la riqueza de poder compartir con su hijo y con el maestro en esta parte del quehacer diario de la educación. Y el niño a veces tampoco está en condiciones óptimas, y también a veces el maestro está así, pero justamente en esta coexistencia pues nos desenvolvemos y nos complementamos, sí, todos. Definitivamente, Gaby, pues este tema siento que nos abarcaría mucho más episodios. Sí. Te agradezco muchísimo que nos compartas, y en estos momentos me gustaría que conectaras con toda nuestra audiencia, con todos los profes que queremos dar ese brinco a hacer másters. Me gustaría mucho que conectaras con ellos y que les platicaras un poquito, les dieras ese mensaje de trascender a partir de la apreciación de su dignidad y de su ser persona, Gaby. Claro, yo les diría que pues no hay que olvidar ese eje de quién soy y a dónde voy, ¿no? Son las preguntas que se ha preguntado la persona desde los inicios de la humanidad, y que no debemos perder ese norte, ¿no? Que cuentan con nosotros, que si nosotros podemos ser un aliado en esta parte de su crecimiento y desarrollo, que sepan que aquí estamos para ustedes. Si ustedes ya vinieron con nosotros y quieren regresar, pues Enlace es una casa abierta, con un corazón grande de todas las personas que aquí lo conformamos, y que estamos aquí para ustedes, que sabemos sus luchas, sus batallas y también sus éxitos, ¿no? Como no olvidar, Adán, que si nosotros sabemos en quién nos queremos convertir, no perderemos esa meta y ese trabajo ordinario y cotidiano que se convierte en un trabajo extraordinario. Entonces, pues decirles esto, porque así como me veo yo, pues ustedes como maestros, pues también ver a sus niños en ese ser de posibilidades, ¿sí? Y pues que siempre es posible crecer. Sí.
Ay, Gaby, pues te agradezco muchísimo. Mira, yo me embelezco cada vez que te escucho y te admiro muchísimo, y esa parte en la que yo sé que inspiras a los demás. Te agradezco muchísimo, Gaby, que hayas compartido con nosotros en este episodio, y pues tienes las puertas abiertas para cuando quieras regresar. Encantada, muy agradecida de que estás colaborando con nosotros en este proyecto de Profes a Masters, y pues deseando que sea de mucho servicio y de mucho éxito para todos los compañeros maestros. Sí, yo creo que sí. Y pues bueno, agradecerles muchísimas gracias, Gaby, por tu presencia en este episodio, y agradecerles también a ustedes el favor de su compañía. Nos vemos en otro episodio de Profes a Masters. Muchísimas gracias.